Buenos días, amigos. Estamos en la séptima entrevista con el autor del libro Visión Lógica del Derecho, el profesor Lorenzo Peña, que pertenece al Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Soy Marcelo Vázquez, el profesor de la Universidad de Cuenca en la República del Ecuador. Esta séptima entrevista va a girar en torno a dos temas estrechamente relacionados. El primero tiene que ver con el principio de Hume-Moore y la llamada falacia naturalista, y correlativamente con eso, la relación o el fundamento del deber ser en el ser. Buenos días, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo. Encantado como siempre. Muchas gracias. Lorenzo, en primer lugar quisiera que hicieras una referencia al principio que se ha denominado de Hume y Moore, y correlativamente con eso, la denominada falacia naturalista. Bueno, vamos a ver, este es un viejo problema, importantísimo problema en la filosofía, que en realidad tiene orígenes históricos mucho más remotos. El modo de engarzar el ser con el deber ser, lo normativo con lo fáctico, el bien con el ser, es un problema que como mínimo se remonta a Platón, con su visión del bien, cuando él lo califica epekeina tesousias, más allá del ser incluso, como principio último de la realidad. Y a lo largo de toda la tradición de la filosofía antigua, en Aristóteles, en los estoicos, posteriormente en toda la Edad Media, con la teoría de los trascendentales, de que verum et bonum et ens convertuntur, es decir, que el ser, el bien y la verdad son intercambiables, pero con matices, porque evidentemente nadie quiso decir que todo lo que es, por el mero hecho de que sea, es bueno, pero en la tradición aristotélico-tomista había un vínculo estrecho entre ser y bondad. No vamos ahora a entrar en eso, nos llevaría demasiado lejos. De manera más cercana a nosotros y de manera que va a influir mucho en todo el siglo XIX y en el XX, y en lo que llevamos del XXI, evidentemente, el arranque de la problemática está en un párrafo de la primera sección, de la primera parte del libro 3 del Tratado de la Naturaleza Humana, que escribió Hume en el año 1739-40. O sea, ese libro en realidad lo escribió el libro 3 en el año 40, 1740. Este libro 3 del Tratado de la Naturaleza Humana se dedica a los fundamentos de la moral. Y tiene una primera parte introductoria con una sección primera, que es una introducción a la introducción, y en el último párrafo de esa primera sección de la primera parte, dice algo que ha sido el arranque de todo el problema, sobre todo el problema tal como se va a plantear después en la filosofía analítica del derecho y en la lógica deóntica y ámbitos similares, pero también en la filosofía moral analítica y otros ámbitos parecidos, conexos. Dice Hume que cuando está estudiando libros de filosofía que eran
comunes en la Inglaterra de su época, y está haciendo referencia directamente al platonismo de la escuela de Cambridge, como Cudworth y otros autores semejantes, aunque también a Samuel Clarke, que como sabemos era un discípulo de Newton y que es muy conocido entre los estudiantes de filosofía por la polémica que tuvo por correspondencia con Leibniz, uno de las polémicas filosóficas más interesantes de todos los tiempos. Y dice, estos autores fundamentan la moral en Dios. Pero yo he notado en su discurso un tránsito inferencial que no está explicado. Y es que primero están expresando en términos de es, is, it is. Y en la conclusión, al llegar a la conclusión, introducen un verbo que es deber. It ought to be. Entonces, del is al ought to be hay un tránsito muy considerable, un tránsito semántico que debería estar lógicamente justificado, puesto que sacan la conclusión como derivándose de las premisas que han sentado, y sin embargo eso no se justifica. Bueno, esa frase, junto con esa frase, hay otras en alguno de sus otros escritos, donde dice esa afirmación que comúnmente se le atribuye, de que lógicamente es imposible concluir de enunciados de es que algo debe ser. El debe no puede inferirse lógicamente del es. Bueno, yo esa afirmación tan tajante, en la relectura reciente que he hecho de textos de Hume, no la he encontrado. Posiblemente exista, pero lo que sí he encontrado es la referencia que acabo de citar. Bueno, como digo, Hume escribe ese tratado en el año 1740 y 11 años después va a escribir la Inquiry, la investigación sobre los principios de la moral, 1751. Y hay una gran diferencia entre los puntos de vista. Hay una reelaboración. Hume retoma gran parte de sus frases y de los contenidos de 11 años atrás, pero los reelabora fundamentalmente. Lo que él quería decir en el año 40 es que la moral no puede fundarse en la razón. Su argumento es ese. Se quiere fundar la moral en la razón y eso no es posible. Yo pienso que en esa argumentación de Hume hay también un trasfondo muy importante que hay que tener en cuenta, y es Locke. No hay que olvidar que, si bien ahí no se está refiriendo explícitamente a Locke, pero Locke es un predecesor en el empirismo del propio empirismo de Hume, y al mismo tiempo hay similitudes, pero hay también grandes diferencias en teoría del conocimiento, en concepción general del mundo, en teoría política, en metafísica, en todos los aspectos. Y Locke había, en su tratado sobre la tolerancia, que habría que releer, porque se habla muy a menudo de Locke como un gran apóstol de la tolerancia. En realidad, cuando vemos la tolerancia que él preconiza, es tan estrecha, que es tolerancia para los suyos, para los parecidos a los suyos, y para los israelitas,
a quienes a título un poco excepcional también tolera. O sea, para las creencias protestantes y judías, nada más. Y excluye, por un lado, a los católicos, porque si ellos prevalecieran no serían tolerantes, y por el otro lado a los ateos. Esto es muy interesante, en una época en la cual el ateísmo era, bajo su vertiente más atenuada, el agnosticismo, estaba en sus comienzos, pero ya era un punto de vista en las élites intelectuales presente, que luego en el siglo XVIII se va a desarrollar. Y excluye a los ateos por lo siguiente, y es que si el ateísmo es verdad, si Dios no existe, no hay ningún motivo para guardar las promesas, para cumplir las promesas. Lo único que puede hacer cumplir las promesas es la existencia de Dios. Del es, Dios es, se sigue, debemos cumplir las promesas. Y, por otro lado, si es lo que después dirá Dostoyevsky en su célebre frase, si Dios no existe, todo está permitido. Si estamos exentos de la obligación de cumplir las promesas, estamos exentos de cualesquiera obligaciones, puesto que para Locke, como partidario que es, a diferencia de Hume, del pacto social fundador de la sociedad, todas las obligaciones, todos los deberes se derivan del deber de cumplir la promesa de vivir en sociedad según el pacto originario de esa sociedad. Bien, pues Hume, que tiene un punto de vista sobre Dios radicalmente distinto, que es ateo bajo esa modalidad del escepticismo o del agnosticismo, pero vamos, es un agnosticismo como el agnosticismo que puede tener de una vaca que vuela, o sea, él, evidentemente, Hume no cree en Dios. Y entonces, evidentemente, si siguiera el argumento de Locke, llegaría a la conclusión de que no es posible una moral, de que no existe ninguna obligación, ningún deber, y por tanto la moral es imposible. Por eso va a argumentar en el Tratado de la Naturaleza Humana que la moral no se funda en la razón, quiere decir, no se funda exclusivamente en la razón, sino que hay que darle una materia, un punto de partida. Ese punto de partida va a ser el sentimiento de benevolencia que tiene el ser humano, y aquí pues se entronca con Shaftesbury, que es uno de sus inspiradores, y luego pues será un enfoque que tomará la filosofía moral escocesa del siglo XVIII. Bueno, en la investigación sobre los principios de la moral, sostiene fundamentalmente la misma concepción, pero ese aserto de que del es no se deduce el debe, yo, releyendo ese tratado, que es relativamente breve, no lo he encontrado. Puede que exista, pero yo no lo he encontrado. Y ahí el énfasis ha cambiado, porque aunque mantiene que no se puede derivar la moral exclusivamente de la razón, sin embargo, argumenta también que la moral sí se puede argumentar con la razón, sí hay argumentos sobre la moral, y por tanto implícitamente reconoce que los asertos morales son verdaderos o falsos, o sea, implícitamente admite un punto de vista cognitivista. Es más, lo contrapone claramente a la estética.
Dice, sobre los gustos no hay discusión. No vamos a razonar, a discutir sobre los gustos, no vamos a, a decir, lleva usted razón o no la lleva por gustarle este tipo de arquitectura o por gustarle esta fruta. Los gustos son tan subjetivos que no es posible una argumentación racional. Y en cambio la moral no solo es posible, sino que es absolutamente necesaria, y a esa argumentación moral se va a dedicar. Es cuando él va a llegar a partir de ese fundamento, podríamos decir, intuicionista, en cierto modo, intuitivista, de ese sentimiento originario de benevolencia, él va a desarrollar una moral utilitarista. Cómo ejercer esa benevolencia hacia la humanidad, hacia los demás, bueno, pues buscando la mayor utilidad del género humano. O sea, en definitiva, va a ser un precursor en la elaboración de su teoría del utilitarismo de Bentham, aunque Bentham rechazará ese fundamento al que me he referido. Bueno, un gran lector de Hume va a ser Kant. Como todo el mundo sabe, Kant se ufanó de haber despertado del sueño dogmático gracias a la lectura de Hume. Y esto es verdad no solo en metafísica, en teoría del conocimiento, sino también en la moral. Yo no puedo hacer una lectura de Kant como la que puedo hacer de Hume o de otros autores, porque he de reconocer que la filosofía de Kant no estoy seguro de haberla entendido de verdad nunca. Por muchísimas veces que leí la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y otras obras de Kant, siempre sus elucubraciones, su propia terminología, su manera de presentar las cosas y de inventarse los argumentos, me resultó tan ajena, tan opaca, tan oscura, que lo más que puedo yo decir es que he conjeturado un poco qué es lo que Kant quiere decir. No estoy seguro. En todo caso, creo que cualquier conocedor mínimo, no hace falta un gran conocimiento, ni mucho menos, de la filosofía de Kant, sabe que nuestro autor, el filósofo de Königsberg, dividió la razón en teórica y práctica. Y hace una crítica de la razón pura, teórica, y una crítica de la razón pura, práctica, que se llama crítica de la razón práctica. Y uno de sus principios fundamentales, en su teoría moral, que retoma después en los fundamentos de la metafísica de las costumbres, y lo elabora, lo desarrolla más, aplicándolo no solo a la moral, sino también al derecho, es que el deber ser es una esfera completamente independiente del es. Por tanto, que todas las éticas de cuño utilitarista, con ese nombre o sin él, como puede ser la de Leibniz, como puede ser la de los enciclopedistas franceses como el Bessius y Diderot, como la de Bentham. Cualquier moral utilitarista se fija en aspectos del ser y de ellos quiere deducir el deber ser. Dice, ¿por qué hacer esto? Porque es bueno para la humanidad, porque así se consigue la felicidad del ser humano. Y frente a todas esas
concepciones éticas, él sostiene que un imperativo genuinamente moral tiene que ser completamente independiente de cualquier descripción de hechos, de cualquier descripción de la naturaleza humana o de circunstancias de cómo es el mundo, de cómo es la vida o de qué se consigue. Tiene que ser el puro deber. Otra cosa es que Kant logre ser consecuente, porque se le ha reprochado que su principio del imperativo categórico obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda servir de ley universal, es una máxima implícitamente utilitarista, puesto que, o consecuencialista, como mínimo, porque hay que tener en cuenta las consecuencias que se seguirían de la adopción de esa máxima como ley universal. Pero en todo caso, su enfoque es que existe esa dicotomía radical y que un deber ser auténticamente moral, un deber ser genuino, debe ser un imperativo totalmente independiente de consideraciones de qué es o qué deja de ser. Alguien que va a retomar en el siglo XIX esa dicotomía es Lotze. Lotze, un filósofo quizá hoy un poco olvidado, que es el verdadero fundador de la filosofía de los valores, de la axiología. Mucho antes de la escuela de Friburgo, neokantiana, que va a inspirarse en las ideas de Lotze, mucho antes de la axiología de Max Scheler y de Nikolai Hartmann, que a su vez van a inspirarse en la escuela de Friburgo, es Lotze el que elabora una teoría de los valores y establece una dicotomía entre el ser y el valer. Aquí cambiamos un poquito de terminología. No hablamos de deber, sino de valer. Evidentemente, habría que establecer las correlaciones entre valer y deber, pero creo que la mayor parte de las teorías éticas admitirán que un fundamento posible, al menos, del deber es el valor y que lo que vale debe inspirar nuestra conducta, el valor debe inspirar nuestra conducta. O que nuestra conducta debe ajustarse al valor o debe guiarse y, por tanto, en realidad que ese deber consiste en que con esa conducta se realiza un valor. Plasma, se materializa un valor. Y Lotze dice, en rigor, los valores no existen, no son. Podríamos, en un sentido lato, metafórico o extendido, puesto que están, de algún modo, en el ámbito de la objetividad, en un reino de objetividad, independientemente de nuestra opinión, de nuestro sentimiento, de nuestra valoración, están, pero no son, no existen. Ser y valer, por tanto, ahí son radicalmente dicotómicos. Y en una buena parte de la tradición de la filosofía alemana posterior, o germana más bien, no solo alemana, sino de habla alemana, esa dicotomía ha tenido una presencia y uno de sus más ilustres representantes es Scheler, Max Scheler, el padre de la axiología fenomenológica, que hace de tal dicotomía un principio fundamental. Los valores son eternos, pero no existen, no son. Y por tanto del ser no se deduce el valer ni viceversa. Aquí hay un cambio de perspectiva cuando pasamos a Nikolai Hartmann, porque para Nikolai Hartmann, en cambio, los valores sí existen, sí son. Existen en un mundo
ideal. En una esfera de ser, Hartmann habla de las esferas de ser, está el ser real, el ser que está en el espacio-tiempo, y el ser ideal. En el ser ideal están los entes matemáticos, las esencias, pero están también los valores. Los valores tienen, por tanto, entidad, existencia, son. Ahora, esa esfera del ser ideal valorativo, axiológico, y del ser material de nuestra existencia, son esferas con escasas conexiones. Dice Hartmann que, por supuesto, la experiencia, si no fuera por la experiencia, difícilmente llegaríamos a los valores, aunque tenemos una intuición emocional de los valores. Pero en la experiencia cotidiana nos topamos más que con la realización, la plasmación de los valores en la conducta humana, con la violación de esos valores. O sea, con la realización de conductas antivalorativas, de conductas disvaliosas, de conductas que van contra esos valores. Bueno, eso sigue su curso en la fenomenología y en esas corrientes. Como yo no pertenezco a esa tradición, bueno, digamos que de Hartmann me he sentido en una parte de mi trayectoria filosófica muy cercano y creo que sigo teniendo algún influjo de su valiosísima aportación filosófica. Pero en general también Hartmann es un electrón libre dentro de la filosofía alemana. De hecho, es un caso aparte. Se lo clasifica en la fenomenología, pero en estricto rigor no pertenece a la fenomenología. Él ha recibido muchas influencias, pero él no ha influido en nadie, y de hecho los alemanes lo han olvidado completamente. Quizá tuvo más influencia en el mundo de habla hispana por los libros suyos que se tradujeron en México, que publicó el Fondo de Cultura. Pero bueno, yo como de la tradición alemana no pertenezco a ella, mi visión filosófica ha seguido el derrotero de la filosofía analítica, pues concluyo con eso esas referencias. Y paso a Moore. Con Moore tenemos una gran novedad. Moore pertenece al mundo anglosajón, al mundo inglés, y va a desarrollar su enfoque realista entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, y por tanto, como nos pasa a todos, nuestro contexto, nuestro trasfondo, nuestros interlocutores son aquellos que nos rodean o que nos han precedido. Y Moore va a situarse frente a las corrientes que lo han precedido, también y va a reaccionar contra ellas. En el ámbito ético, las dos filosofías que habían existido importantes en Inglaterra en el siglo XIX eran primero el utilitarismo, que había sido preponderante y casi monopólico durante decenios, representado por Bentham, por John Stuart Mill y por Sidgwick. Sidgwick es muy importante porque en realidad su tratado de ética es un poco posterior, muy elaborado y va a tener muchísima influencia. Pero cuando llega Moore y empieza a desarrollar su propia filosofía, Perdón, Lorenzo, una preguntita. ¿Podrías decirme si Sidgwick fue profesor de Moore en Cambridge? No lo sé, no lo sé. Yeah. No, creo que sí, pero
ya debía ser mayor Sidgwick, y en todo caso sus ideas ya no gozaban de gran predicamento. Lo que se encuentra directamente, Moore, el interlocutor más directo que tiene, es el idealismo, lo que se ha llamado el idealismo británico. En realidad la palabra idealismo, bueno, no es del todo exacta porque no es un idealismo en teoría del conocimiento, qué sé yo, en el sentido de Berkeley o en el sentido de Kant. Es un idealismo objetivo neo-hegeliano que es más bien un idealismo ontológico, más que un idealismo gnoseológico. Y eh, ese idealismo va a fundamentar, como lo hace Bradley, digamos, Bradley es el principal, también están otros, Bosanquet y otros cuantos más, pero es Bradley el que elabora, ahí tiene un libro muy interesante de principios éticos, Principles of Ethics, me parece que se llama, no estoy muy seguro, y fundamenta también la ética en la metafísica. Bueno, pues Moore reacciona contra esos dos precedentes del utilitarismo, sea el utilitarismo concretamente de Sidgwick, y contra el idealismo o neohegelianismo de Bradley, que fundamenta, como ya lo había hecho Hegel también, el bien y el deber en el ser de lo absoluto. En el caso de Bradley es lo absoluto, es la única realidad auténtica en última instancia y en la cual se fundamentan los propios principios. Y Moore desarrolla su propia teoría ética el argumento de que no de que del es no se deduce el debe. En realidad, Moore incluso utiliza poco ese verbo deber. Él más bien presenta un análisis de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Y su análisis, que él mismo acuña ese célebre término de falacia naturalista. Su rechazo de la falacia naturalista consiste en decir que es bueno no se reduce a tiene estas, aquellas o las otras características naturales. De las propiedades naturales de una conducta o de un resultado de la conducta, no se sigue que esa conducta sea buena. O por lo menos hace falta algo más. Hay que decir por qué. Porque la cualidad misma de bondad no la encontramos en el análisis de las cualidades naturales. Ahora bien, ¿qué quiere decir una cualidad natural? ¿Cuáles cualidades son naturales? ¿Qué se quiere decir ahí por naturaleza? Está clara la idea de Moore en su contexto, en su controversia con las filosofías a las cuales él se opone, pero evidentemente sería necesaria una definición rigurosa de qué se entiende por natural y por qué el bien no es natural. Moore defiende, en realidad es un precursor, aunque no utiliza esa terminología, de lo que posteriormente se ha llamado la teoría de la superveniencia. No puede haber dos conductas iguales en lo demás, pero la una buena y la otra mala. No puede ser que actuando con indulgencia para el bien y procurando el bien de la gente, dos conductas, la una sea buena y la otra no lo sea. Por tanto, en algún sentido hay una conexión entre las propiedades naturales y la propiedad no natural de bondad,
Pero esa conexión no quiere decir que la propiedad de bondad estribe, consista en esas propiedades naturales. Es una propiedad indescomponible, inanalizable, primitiva, que captamos por intuición. Moore es un intuicionista moral que considera que la propiedad, así como las propiedades de la utilidad, con esta conducta logramos una mayor utilidad, una mayor felicidad de nuestros semejantes. Bueno, eso lo podemos investigar empíricamente. Pero en cambio, la bondad, aunque vaya correlacionada con esas propiedades naturales o con otras, la bondad en sí misma solo la captamos por una intuición moral irreductible. Bueno, ha sido ese doble trasfondo que a veces, digamos, los filósofos analíticos han desarrollado después la metaética, analizando y dándole vueltas a todas esas disquisiciones, metiendo el bisturí e introduciendo una serie de distingos muy interesantes, pero lo que en el ámbito de la filosofía analítica del derecho y de la lógica deóntica o de la filosofía de la lógica deóntica, podríamos decir, ha quedado es que Hume y Moore demostraron que el debe no se deduce, no se puede lógicamente deducir del es, y por tanto que el deber es completamente separado, independiente del ser. Y esto lo han asumido también, digamos, todos los filósofos positivistas del derecho que de un modo u otro se vinculan a la tradición kantiana. Un caso muy específico es el de Kelsen, Hans Kelsen, que evidentemente es un filósofo de inspiración claramente kantiana. Kant es quizá su principal influencia filosófica, y separa el ser del deber ser, aunque no le queda otro remedio, evidentemente, que admitir un puente, una pasarela, y es que, como él es un positivista, los únicos deberes, jurídicamente hablamos, son los que ha establecido el legislador. Si los ha establecido el legislador, ese es un hecho. Que el legislador haya promulgado o legislado, o que el juez haya edictado que tal conducta es obligatoria, esos son hechos del mundo, empíricamente investigables y conocibles, con los cuales está correlacionado el deber. Sin embargo, una vez producidos esos hechos, el deber en sí pasa a ser una esfera completamente independiente y separada. Nunca de un enunciado de ser se puede, salvo ese vínculo circunstancial de la legislación, se puede inferir el deber ser. Bueno, pues esta tradición ha sido retomada en toda la filosofía del derecho, de cuño analítico positivista. Kent, Kelsen, Bobbio, Hart, y por supuesto en la lógica deóntica, que como ya veíamos en una pasada entrevista, impide deducir ningún enunciado de debe ser a partir de un enunciado de ser o viceversa. No admite ninguna interferencia entre los asertos acerca de lo que es, o de lo que se produce, o de las conductas que tienen lugar,
y acertos del deber ser. Como inciso, he de decir que como tú mismo has investigado y me has señalado algunos artículos recientes muy bien informados y muy documentados, esas lecturas de Hume y de Moore hoy están cuestionadas. Es decir, que por lo menos la lectura tan extrema y tan radical de la no inferibilidad nunca de enunciados de deber ser a partir de enunciados de ser. Hoy se están cuestionando, pero bueno, yo no soy ningún... He hecho estas referencias para situar el contexto en que nos movemos en la filosofía analítica del derecho, que es mi ámbito actual. No soy ningún especialista, por supuesto, en absoluto, ni lo he sido nunca, en Hume ni en Moore, y simplemente constato que bueno, la recepción muy trillada y muy repetida de sus conclusiones, pues ahí está cuestionada con nuevas interpretaciones, nuevos estudios. Hasta aquí yo lo dejaría en cuanto a la trayectoria histórica que llega hasta ahora mismo. Llega hasta ahora mismo porque los filósofos analíticos del derecho, ya sean de inspiración kelseniana o hartiana o incluso llegando más cerca de nosotros a eso que se llama pospositivismo, que a mi juicio no deja de ser un positivismo reelaborado, matizado, que quiere echar mano de la moral, pero siempre parte de esa dicotomía de que el deber ser es separado e independiente del ser. Y los enunciados de debe ser no se deducen nunca de enunciados. Incluso, si me lo permites, añadiría un punto más en filosofía jurídica, Sí, porque Lorenzo. nos separa incluso de ese ámbito positivista. Uno de los adalides del nuevo derecho natural, o el adalid más conocido, incluso para muchos hoy, a mi juicio equivocadamente, el representante del justnaturalismo de nuestro tiempo es John Finnis, este filósofo australiano, profesor de Oxford, y John Finnis retoma esa misma dicotomía entre ser y deber ser y propone una relectura de Santo Tomás en la cual, renunciando a los trascendentales o quizá dándoles una relectura un tanto particular, va a considerar que, contrariamente a lo que la tradición de la ética tomista había sostenido, que el derecho natural se funda en la naturaleza humana, por tanto, en enunciados de ser, para él, de la naturaleza no se puede seguir nunca un enunciado de deber ser. Por tanto, hacen falta los primeros principios de la razón práctica o postulados de la razón práctica, que son los bienes irreducibles, que son bienes que conocemos de manera intuitiva, que son irreducibles entre sí y que él enumera en un cierto número, hacen una lista de bienes que no serían reducibles el uno al otro, y cada uno de los cuales sería un fin en sí mismo. Y serían las fuentes de todos los deberes. El deber vendría del derecho natural y el derecho positivo, como derivación, se derivarían
de esos bienes originarios asumidos en los postulados de la razón práctica, principios irreducibles, indeducibles de la razón práctica. De manera que la dicotomía inunda todo el ámbito de la filosofía analítico-positivista del derecho y va más allá porque también ha invadido el ámbito del derecho natural. El derecho natural que hoy tiene escasos representantes. En el mundo anglosajón, como ya veíamos en una entrevista pasada, tiene una presencia mucho mayor que en el mundo de habla hispana, pero con todo es minoritario, evidentemente. Ya, muchas gracias, Lorenzo. Creo que te agradezco por habernos trazado esta trayectoria bastante interesante desde la antigüedad hasta nuestros días. Ahora, seguramente toda bueno, si nos concentramos en Hume, Moore, se ve que desde el punto de vista lógico o análisis conceptual semántico, ambos autores hacen esta separación entre ser y valor, ser, deber ser, pero eso choca con tu justnaturalismo. Ahora, quisiera que terminamos esta entrevista con que tú amplíes tus ideas desde tu justnaturalismo, ¿qué objeciones pones o por qué crees tú que sí hay esa imbricación o ese fundamento ontológico, metafísico del deber ser en el ser? ¿Sí? Y sobre todo, hablando del derecho, un deber jurídico no puede ser independiente de un estudio del ser social, de las relaciones sociales. ¿Podrías ampliar estas ideas, por favor? Sí, claro, vamos a ver. Vamos a cuestionar lo siguiente, vamos a plantearnos este problema. Los principios de la lógica deóntica, lógica nomológica u otra, la que uno postule, esos principios son principios lógicos. Si eso es lógica, es evidente que los principios de esa lógica son principios lógicos. Y los principios lógicos son verdades necesarias. La lógica, toda la lógica, todo lo que sea lógica, es una verdad necesaria. Verdad en este mundo y verdad en cualquier otro mundo. Las verdades necesarias, como premisas de un razonamiento, se pueden suprimir, se pueden elidir, sin que se produzca un entimema. Todos sabemos que es un entimema. Cuando decimos Juan es hombre, por tanto es mortal, sobreentendemos una premisa mayor, todos los hombres son mortales. Es una premisa contingente y por tanto tenemos un entimema. Pero cuando sobreentendemos, sin decirlo, 2 más 2 son 4, y en un razonamiento, bueno, tengo 2 lapiceros, tenía 2 lapiceros, me han regalado otros 2, por tanto tengo 4. No necesitamos añadir la premisa, es que 2 más 2 son 4. Porque no hay ningún entimema, el razonamiento es perfectamente correcto en sí mismo, puesto que se funda en una verdad necesaria que se puede elidir. Ahora bien, una verdad de la lógica nomológica, esto ya concretamente, desde luego, adoptando la lógica nomológica, no otras lógicas de onda. Una verdad es el axioma del bien común, que tiene varias formulaciones. Yo he propuesto en mi libro la formulación he barajado varias formulaciones que podrían, sin decantarme de manera definitiva, podrían proponerse. No me he decantado por ninguna, por facilidad o simplicidad he propuesto hay que realizar el bien común o debe realizarse el bien común.
pero hay otras formulaciones posibles, algunas de las cuales seguramente se pueden deducir con la lógica nomológica como teoremas. Pero voy a tomar una formulación alternativa de ese axioma, que sería: está prohibido realizar lo que sea contrario al bien común. Como es un teorema o un axioma de la lógica nomológica, y esta, si la aceptamos, es lógica, y por tanto sus asertos son verdades necesarias, podemos elidir perfectamente en la argumentación ese aserto, esa premisa, sin que el resultado del razonamiento sea un entimema. Entonces, supongamos que tenemos una conducta y averiguamos empíricamente, por una investigación objetiva de los hechos, que esa conducta es perjudicial para el bien común. Esa es una premisa de es, ese es un juicio de es, más es un juicio de es empírico. Bueno, pues con el principio del modus ponens deóntico, que es un principio también de la lógica nomológica, que dice que cuando obligatoriamente de A se sigue B y de hecho se realiza A, B pasa a ser obligatorio. Como recordarás, era uno de los principios que habíamos establecido en las características de la lógica nomológica y en sus diferencias con la lógica deóntica estándar. Es un principio exclusivo de la lógica nomológica del cual carece la lógica deóntica estándar, pero que es imprescindible en el razonamiento jurídico. Es constantemente el juez, el abogado, el jurista están invocando si obligatoriamente el supuesto de hecho A ha de implicar la consecuencia jurídica B. Cuando nos encontremos con el supuesto de hecho A, esa consecuencia jurídica pasa a ser obligatoria. Bueno, pues de que la conducta en cuestión, la que sea, por ejemplo, envenenar las fuentes, lo que sea, es contrario al bien común, se sigue que esa conducta está prohibida. Esa conducta debe no realizarse, que es obligatorio abstenerse de semejante conducta. Tenemos una premisa de es y una conclusión de debe ser. Y solo hemos utilizado para hacer esa conclusión unos principios necesarios de la lógica deóntica, de la lógica nomológica. Por tanto, tenemos un argumento perfectamente correcto, lógicamente, una vez que hemos admitido esa lógica, desde luego, de la inferencia del debe a partir del es. Por supuesto que habría también otro modo alternativo, y es postular una regla de inferencia primitiva que no es gratuita. No es gratuita porque el deber consiste en que ciertos estados de cosas tengan la cualidad de deóntica, de obligatoriedad. En eso consiste. Los estados de cosas son entes reales, existentes en unos mundos sí, en otros mundos no, y su afectación por una cualidad deóntica, que efectivamente es indefinible, es un rasgo objetivo también de las cosas, de los estados de cosas. El hecho de que dada una sociedad es obligatorio realizar en la misma el bien común,
es un principio necesario para que exista la sociedad y lo podríamos establecer como una regla de inferencia primitiva. Una regla de inferencia primitiva que no es ningún invento, que no es ningún artilugio, que no es una gratuita, sino que se fundamenta en nuestra propia visión ontológica de cómo son las cosas, de cuál es el ser social como una de las esferas de la realidad, tiene unas leyes, y una de esas leyes es que para que exista la sociedad debe de haber unas reglas que velen por el bien común de esa sociedad, a fin de que la sociedad no se desintegre y no desaparezca. Esa sería, digamos, mi argumentación. Muchas gracias, Lorenzo. Creo que está claro. Te agradezco. Ahora, termino la entrevista séptima mencionando la dirección de la página de internet donde se pueden conseguir más detalles sobre el libro. Es en la dirección lorenzopena.es, books, visión, sin tilde. lorenzopena.es, books, visión. Lorenzo, quisiera para una próxima ocasión poder discutir acerca del método que tú has empleado en esta investigación. Entonces, creo que nuestros amables espectadores podrían esperar para la próxima semana una octava entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y hasta luego.